o materia negra, que es la que le daría la densidad última al universo. Bueno, o sea, desde la ciencia comienzan a aparecer elementos que a uno lo ponen a pensar, dicen, bueno, ¿dónde estamos parados? ¿Qué es lo que yo puedo dar de respuesta a la realidad, ¿no? Entonces, y diríamos un poco, el fondo estaría de alguna manera uno de los grandes problemas que tiene la ciencia es lo que propone la teoría del caos, que un poco recién se los adelantaba, ¿no? Lo que está ahí en rojo. Lo racional exacto propio de los conceptos que componen el lenguaje lógico matemático de la ciencia es experimentalmente inexistente. No existe. Es decir, podríamos decir que están peleadas la matemática con la física. Bueno, de hecho, la matemática fue evolucionando por los desafíos de la física. Hoy en día, los grandes trabajos que se hacen en matemática es poder encontrar un modo analítico no continuo, pero eso viene hace como 30 años y allí estamos, ¿no? Es decir, la realidad en cuanto tal presenta un sesgo de irracionalidad en el sentido matemático que no contempla la medida. Y es lo que yo llamo en algunas publicaciones neurosis dinámicas. Es decir, haciendo como una analogía, ¿no? Una metáfora entre la neurosis psicológica. La naturaleza también presenta a modo propio una especie de neurosis, que es lo que llamamos el caos cuántico, el caos determinístico y cuántico. ¿Qué podemos decir entonces? Que nuestro lenguaje científico está limitado. Desde esto que venimos viendo, desde el lugar nuestro epistemológico, la realidad o la naturaleza se nos muestra científicamente o experimentalmente dialéctica. Es decir, por lo que veíamos, por ejemplo, el ejemplo de la luz. Y es una dialéctica que el origen puede ser o porque la propia realidad es dialéctica, ya es un problema metafísico y no científico, o es un problema nuestro a la hora de abordar la realidad, que entonces es un problema nocional, cognitivo, entonces es una limitación de la racionalidad del ser humano. Lo lógico es que la manera en que se resuelva esto, tanto una como la otra tienen parcialmente algo de realidad, algo de... o sea, uno encuentra algo de elemento propio, ¿no? Entonces, a mi juicio sería, bueno, el problema de esta dialéctica se resuelve dialécticamente en estas dos partes, ¿no? La realidad tiene algo de dialéctica y a su vez nosotros tenemos algo de limitación en nuestra manera de comprender y abordar la realidad. Pero no termina todo acá. Lo que veíamos hasta hace un rato era, bueno, ¿por qué la ciencia va haciendo crisis adentro suyo, ¿no? O sea, ya tenemos que, por alguna manera, bajar del caballo blanco y ya no pensar que la ciencia va a tener la última explicación de todo. Va a tener explicaciones de cosas, de partes, de realidad, muy buenas, por supuesto, porque nos va a permitir y nos permite y nos permitirá seguir transformando la realidad. Pero no nos va a quitar de otras responsabilidades propias de nuestras responsabilidades éticas y tampoco nos va a poder de alguna manera resolver todas las grandes preguntas. De hecho, por propio método no le corresponde a la ciencia responder a preguntas por esencias, por origen, qué es el hombre, qué es el universo. El científico, cuando responde eso, a lo sumo va a poder responder en virtud de su método, que es del proceso. Bueno, ¿qué es el universo? Bueno, el universo se originó en el Big Bang cuando había un condensado de energía en el tamaño de la cabeza del foco. Pero eso no termina de explicar qué es a nuestra pregunta de qué es, ¿no? O como, ¿qué es la vida? Y bueno, y empieza a explicar la evolución de la vida a lo largo de la paleohistoria, ¿no? Del cosmos. Eso sería un reduccionismo, limitarnos a eso. ¿Por qué? Porque estamos bajo el paradigma o bajo el método de aprehensión de la realidad científico que deja en algunos aspectos, ya hemos visto, muchas cosas que desear. No captura muchas realidades que son reales
o las realidades que son propiamente experimentables también están limitadas y produce lo que se llama el espectro caótico, produce la limitación y la provisionalidad de nuestro lenguaje y paradojas o dualismos dentro de la propia comprensión de la realidad. Entonces, a eso hay que sumarle que la ciencia hoy en día, como se nos presenta, es un cuerpo cultural, es un cuerpo social, no es neutra. La ciencia no es hacer un cuadro, no es ir a... O sea, como toda realidad humana, ¿no? La escuela no es neutra. Primaria, la secundaria, o sea, hay opciones, hay un aparato detrás, político, conductor. Bueno, la ciencia, y aquí entramos a una descripción fenomenológica de la realidad científica, ¿no? Podemos decir, en primer lugar, es una construcción intelectual, como puede ser una filosofía, como puede ser incluso el dogma de un determinado conjunto de doctrinas dentro de una religión. Es un cuerpo social, es una construcción. ¿Qué tiene? Que está basada en algunos elementos importantes. Por ejemplo, tiene un propio método, que es el que veíamos recién, la experimentación cuantificable. Un propio lenguaje, no es el lenguaje teológico, no es el lenguaje filosófico, pero es un lenguaje humano, que es el lógico-matemático, con toda la falencia que hace un rato más o menos señalaba. Y es un edificio social. Hay científicos, personas, hay tecnólogos, ahí está mal escrito, está la economía metida, está la política. O sea, descubrir que la ciencia, cuando uno habla de ciencia, está hablando también de una realidad cultural, de una realidad social, que va impactando en otros niveles culturales o en otras realidades culturales. Al punto que establece un mundo cultural, es decir, lo que veíamos hace un rato, una nueva cosmovisión de la realidad. Manera de ver y de interpretar los hechos. Hoy en día el hecho de que estar en casa viendo la guerra de Irak con gente que se está muriendo de hambre nos hace resonar ante la realidad de una manera distinta que es fruto de la ciencia o de la aplicación de la ciencia, que podemos decir la tecnociencia. Nuestra cultura es tecnocientífica, aunque no creamos, es tecnocientífica. El hecho de que yo esté hablándole a ustedes con esto es tecnociencia. 100 años atrás tendría que estar gritando, peor todavía, ¿no? Pero también no es solamente el producto tecnológico, la cultura que nos ofrece, sino también un régimen, diríamos, de organización interna de la sociedad, que es la tecnocracia. Cuando digo tecnocracia me estoy refiriendo a los ritmos que impone a la sociedad la ciencia y la tecnología. Un ejemplo así a vuelo de pájaro. ¿Hace cuánto tiempo la gente ya los domingos no descansa? ¿Fruto de qué? De una tecnocracia. Se dictan ritmos, la tecnocracia tiene sus propias coordenadas, la coordenada de la aceleración y de la cantidad, todo tiene que ser rápido y cuanto más, ¿no? Tiene sus propios mitos como modo cultural, el mito del evolucionismo, creo que lo pongo acá así. Bueno, tiene su propio método de formar la mente, que es lo que veíamos hace un rato, la abstracción activa, el tema de la objetivación a partir de mensurar la realidad cuantificable, pero tiene su propio mito, el evolucionismo. Hoy en día, esta pretensión, yo digo pretensión no de la comunidad científica, sino del uso de lo científico en lo cultural, de resolverlo todo explicando la génesis. Es decir, cuando uno pregunta por las grandes preguntas del hombre, nos montamos creemos que desplegando el fenómeno en el espacio y el tiempo ya tenemos una descripción o un conocimiento acabado de la cosa. Y en realidad lo que simplemente hemos descrito es el proceso que está dentro del fenómeno, pero no la totalidad de la realidad de la cosa. Entonces el evolucionismo como realidad intelectual, como realidad cultural, es un mito. ¿Por qué? Porque se cree en eso.
creemos que nos basta explicar el origen de las cosas para entenderlas. Porque eso es lo que entiende la ciencia. La ciencia se satisface con alcanzar a explicar el proceso. ¿Pero por qué? Porque es lo que puede con el método. No porque eso satisfaga las necesidades últimas del hombre. El problema es que el evolucionismo, a lo que voy, el evolucionismo es positivo, o sea, esta explicación de la génesis, para el método científico, para resolver los problemas científicos, pero no para extrapolarlo a las preguntas del ser humano, a las preguntas nuestras, ¿no? Conocimiento de la cosa para la ciencia es génesis. Yo acá ponía otro ejemplo.